Sí, bueno, un poco abonando con el tema, ¿no? Yo creo que estamos apenas entrando en un periodo de comprensión de lo que puede ser la cuestión de la interculturalidad. Sí, 400, casi 500 años, más de 500 años vivir con conceptos eurocéntricos, un proceso de formación que se ha anclado en la conciencia de la gente. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Venimos de una política de un Estado nacional mexicano que implementó políticas de asimilación, ¿no? Hasta los años 35, una política agresiva de mexicanización para los chiapanecos radicados en frontera sur, ¿no? Eso es hasta los años 30. Luego, si leemos toda la cronología de las políticas indigenistas, todas han sido asimilacionistas hasta la época de Cárdenas, ¿no? Sigue siendo el mismo proceso. A mediados del siglo XX empieza a surgir el concepto de interculturalidad, comunicación intercultural, pero antes no hay, ¿no? Si nos damos cuenta entonces, si en los años 50 empieza a acuñarse y se utiliza el concepto de interculturalidad como ese diálogo de culturas, hasta ahí. Sucede, transita un buen tiempo en el que el Estado mexicano no cambia, sino hasta 1992, cuando se cumplen 500 años del encuentro de los dos mundos, la invasión o como le quieran llamar, ¿no? Cuando cambia su constitución y se reconoce, por lo menos como una nación pluricultural y plurilingüe. Hasta ahí, hasta el 92. Las universidades, ¿qué papel estaban jugando en ese momento? No estaban metidas en la discusión, ¿no? La UNICACH no existía en ese tiempo como tal, como universidad, sino hasta 3 años después, ¿no? Entonces, las universidades no están metidas, sí los académicos, pero la comunidad universitaria no está metida en la discusión, ni menos querer llevar a cabo procesos de interacción intercultural. Sigue el transcurrir del tiempo y con la transición política, cuando el PAN llega al poder, empieza una especie de política intercultural, pero que era más una dicotomía cultural, porque era interculturalidad de indios y no indios, ¿sí? ¿Sí? De sociedad nacional contra pueblos indígenas, ¿no? ¿Y quién tiene que ser intercultural? ¿No? Son los indígenas, no los otros, ¿no? Entonces, vamos avanzando sobre constructos del concepto de interculturalidad, en donde el que se tiene que hacer intercultural es el excluido, ¿no? Y no, exacto, y no que ambas partes empiecen a conocerse, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo desde la academia y desde las universidades, los espacios educativos, no hay todavía un concepto claro de cómo implementar la interculturalidad. De cuando se empieza a permear un poco el concepto en la educación superior es a partir de la creación de las universidades interculturales en el año 2002, ¿no? Como que empieza a ser más constante, si vamos a hacer educación intercultural, y cambia el sentido de la interculturalidad. Ya no son solo los otros, sino también estos otros deben de empezar a entender y abrirse a este diálogo, ¿no? Entonces yo creo que si tomamos como referencia el 2002, cuando empieza a permear el concepto del intercultural en la educación superior, llevamos 25 años. 25 años, y si tuviéramos la oportunidad de ir rastreando cuál ha sido el comportamiento del concepto y de su aplicación en la educación superior, yo creo que nos vamos a llegar hasta más o menos como el 2010, cuando empieza un poco ya a decir, bueno, va a ser un tema
de, de atención desde la educación superior. La Ley General de Educación Superior es del 2018. 19. Bueno, del 2019, que es cuando ya se pone como eje transversal, ¿no? Entonces tenemos 2019, 2020, 6 años. Sí, en el 21 fue la Ley General, la aplicación donde ya cae como concepto ya, transversal. Exacto, ¿sí? Entonces, 5 años. Entonces sí es un paso, y sobre todo cuando estamos, la cuestión de la interculturalidad es la ruptura de un paradigma, que es la hegemonía del otro, ¿no? Entonces, la parte que está desde la conciencia más profunda de la mayoría social, ¿no?, es muy difícil de cambiar, ¿no? Y los estudiantes vienen de generaciones de familias en donde se ha transitado por un modelo de comprensión del otro, de estigmatización del otro, ¿sí? Entonces, eso significa que en 5 años que lleva ya instalado el concepto de educación intercultural e interculturalidad en espacios de educación superior, aún no vamos a ver todavía resultados. Uno, porque algunos modelos educativos no lo consideran. Dos, se está trabajando sobre la comprensión del concepto, pero no sobre el proceso, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que pensarlo entonces, cómo hacerlo para que un modelo educativo se vuelva un proceso interactivo realmente de interculturalidad, se vuelva un dispositivo de comprensión de lo intercultural, y porque nos damos cuenta, ¿no? Es decir, que todo lo que ha mencionado, es decir, de los fenómenos estos, de hasta la misma utilización de la inteligencia artificial es producto de las relaciones interculturales, ¿no? O sea, no es solo la IA por sí solo, ¿no? Está llegando también como producto cultural traído de otros lados, y cómo se está insertando, ¿no? Es un reto bastante fuerte, y yo creo que lo que ha dicho Cintia nos pone como que nos abre, ¿no?, pequeñas vertientes para ir buscando, ¿no?, por dónde tenemos que irle ampliando el horizonte, no solo para una educación intercultural, ¿no? Es decir, no solo para una comprensión de lo intercultural en la universidad, sino cómo este planteamiento de la ciudadanía global tiene que, inclusive está más allá de lo intercultural, ¿no? Rompe con la idea de lo intercultural. Es decir, a mí me llamaba mucho la atención, leí un artículo, decía, es que cuando se plantea finalmente una ciudadanía global, justamente la tendencia es también a la homogeneización. Por supuesto. ¿Sí? O sea, finalmente hacia allá apunta, ¿no? O sea, ideológicamente, ¿no? O sea, son como que mantos que se le van poniendo, es decir, antes fue la exclusión, ahora es la interculturalidad, y en algún momento va a ser la ciudadanía global, donde todos somos ciudadanos del mundo, ¿no? Ya se habla de eso. Sí, ya se habla de eso, ¿no? Entonces, adiós diferencias, porque ya todos somos ciudadanos del mundo, ¿no? Sí, es un mundo intercultural, interconectado. Yo creo que entonces los grandes retos es cómo preparar a nuestros estudiantes, a la comunidad universitaria, a enfrentarse a esta situación que se va a dar, ¿no? Que las pequeñas diferencias culturales van a estar, estas comunidades que van a seguir existiendo aún más allá de estas ideas de lo global. Cómo los estudiantes que pertenecen a estas comunidades pequeñas deben de poder insertarse en este otro mundo global sin que les genere justamente una desventaja. Porque ahorita se habla de desventaja, yo lo he escuchado aquí, y es que el estudiante es indígena y no puede presentar su examen porque no cursó inglés, ¿no? Entonces hay que bajarle a su lengua originaria para que pueda presentar el examen de posgrado, ¿no? Discriminación positiva. positiva. Pero eso ya es otra cuestión que nos está poniendo
ante un muro, ¿no? Institucional, sistémico, que la CECITI va a decir, pues sí está muy bien tu lengua, pero yo necesito el inglés para que transites hacia el otro, ¿no? Sí, entonces, son realmente situaciones muy complejas. Así es. Creo que en eso se resume bastante, ¿no? Son situaciones sumamente complejas y sensibles. E individuales, o sea, al final de cuentas son muy individuales, ¿no? Yo creo que esto que nos lleva a la tecnología es la falta del otro. O sea, yo siento mucho que la inteligencia artificial entra porque el alumno ya no se sabe relacionar con su maestro, o el maestro ya no se sabe relacionar con él, y esta ruptura en la comunicación, en el saber, en el transmitir el saber, se rompe. Entonces es más fácil preguntarle a ChatGPT que te saque de una duda. No, lo mismo pasa con las terapias, ¿no? Llegan las WhatsApp, llegan los chicos y dicen, ay, es que antes de venir yo llevé terapia con ChatGPT. No, de verdad, no, por Dios de mi vida, por Dios de mi vida. O sea, eso no pasaba. Y sabes que por ChatGPT es tan fácil la relación con él, porque nunca va a estar en oposición, porque nunca te va a decir esto, porque te va a usar. Exactamente. Ajá, como esa película de Her. La verdad es que es vieja como el mundo, pero es tan actual el día de hoy, ¿no? Que lleva eso. O sea, hay una deficiencia, hay una falla entre la relación al otro que hace que la inteligencia artificial esté súper en su pleno, porque es más fácil interactuar ahí, porque es más rápido agarrar el conocimiento, porque es más fácil no pensar, porque es mejor que lo que decíamos, ¿no? Es que tratar con el otro es bien difícil, ¿no? O sea, tratar con el otro es bien difícil, escucharlo, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, estar en relación con el otro es bien difícil. Sí, pero quisiera saber si tienes conocimiento de algunas universidades que puedan ser referentes de estas buenas prácticas, porque si nos quedamos como en la teoría, creo que ya lo hemos planteado mucho. Creo que la universidad ha dado un gran paso actualmente en la construcción del PDI, porque ya lo enuncia. Pero si la política no va acompañada de recursos y del ejercicio y de planteamiento de programas, nos vamos a quedar en la teoría otros 4 años, ¿no? Entonces yo quisiera, reconozco que ha sido un gran paso, que el sistema de la universidad va cambiando y se van articulando estos nuevos indicadores que nos ayuden justo a ver cuantitativa y cualitativamente si funciona o no, cómo pero si tienes conocimiento de algunas universidades que sean referentes en la aplicación ya de programas que ya hayan ejecutando, o sea, que ya tengan, porque por ejemplo, yo veía en esta reunión que hubo apenas de CAES, hay justo un, ¿cómo se llama? Repositorio de buenas prácticas de muchas universidades, ¿no? Y ahí se mencionan, o sea, en el eje de interculturalidad lo que han hecho varios, a mí me ha llamado la atención la del tecnológico de Raram, creo que le decía el maestro, o sea, ahí ya no se quedaron en la teoría y ya están aterrizando como programas que reconocen el eje y que lo viven y que reconocen que, por ejemplo, en el tema de titulación, pues que se reconozca, más bien tu universidad, prepárate, porque ten a docentes capacitados que hablen en la lengua originaria y el rarámuri y que se reconozca la tesis y no obligues al estudiante a que haga la traducción y que lo haga en otra lengua. O sea, tú también, universidad, adáptate al contexto de tu región, ¿no? Y así, pero quisiera saber si sí, debe de haber en la página de UNESCO, se los voy a pasar. Pero quiero decir, estas unidades que son como referentes de la academia, como pueden ser las grandes universidades, pues difícilmente han tenido una incorporación de esto, ¿no? Pero sí, en cuanto a las buenas prácticas, prometo buscarlo y se los hago. Gracias. Pues seguramente las universidades interculturales tienen ya también pues es que digamos que ellas lo tienen pues porque justo la base porque lo dicen. La base es que en sí es una conformación, o sea, me hablas de una universidad de Rambui, que la conformación o la construcción es para desde ahí, ese es el propósito. Exacto, pero cuando hablamos de unidades académicas un poco más pues sí, occidentales, pues difícilmente como la incorporación de todas estas líneas o de todos estos marcos, ¿no? Bueno, ni en las interculturales. Yo trabajé en una universidad intercultural en San Cristóbal y nos pasábamos horas hablando de cómo podíamos echar a andar la interculturalidad a partir de todos los paradigmas conocidos, habidos y por haber, y no
porque al final de cuentas todas las clases eran en español. Y yo pienso que esta cuestión de la todos, bueno, estamos relacionados, lo global, lo local, como le llaman actualmente, ¿no? Bueno, eso sí, como lo decía nuestro Enrique. Pero en términos interculturales, por ejemplo, nos tocó hacer varias reflexiones al respecto en la Universidad Intercultural, porque ahora teníamos una licenciatura, no sé si existe ahorita, de comunicación intercultural, ¿sí? De desarrollo sustentable. También. Entonces, y era lo que decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que esto en realidad sea intercultural? Y no llegamos más que a la multiculturalidad, es que estamos todos, o sea, hay chujes, hay mames, sí, perfecto, o sea, estamos todos aquí metidos, ¿sí? Pero ¿cómo vas a hacer la interculturalidad? Y entonces algunas personas decían, pues ya, fácil, o sea, en un equipo pones a todos los chujes, otros los mames, y así hablando en su idioma, ¿no? Entonces ya, que la hora que pasen a exponer, hablen en su idioma, y uno de ellos diga, ¿qué onda? Yo no digo, todos así de, no, pues súper, ¿no? Entonces, o sea, hacemos esto, ¿no? O sea, esto para tal, o sea, no. Y después, no, pues la idea es que todos hablemos en castellano. Pero entonces la interculturalidad implica el respeto por igual. Entonces ahí no estamos logrando la interculturalidad. Entonces, ¿por qué? Porque esto que decía nuestra Mónica, sí. Porque reconozco el saber, ¿sí? En el idioma, ¿sí? Y esta tesis puede ser. O esto que hablamos de las tejedoras, ¿no? O sea, o las cocineras tradicionales, ¿no? Entonces, La medicina tradicional. o la medicina tradicional, o sea, llegar ahí y decir, reconozco tu saber, igual que el saber científico, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienes toda una, que no es, vamos a decir, toda la lógica de la cuestión científica como lo conocemos, aunque ahorita ya es mucho más laxo, lo cualitativo y demás, pero o sea, sí reconocer al igual. Y pienso que para ello sí nos falta bastante, ¿no? Ni las interculturales lo han logrado, y justamente pienso que ese es el talón de Aquiles de las interculturales. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita vemos medicina intercultural en San Cristóbal, pero cuando les hablan, no dicen, ¿cómo va el asunto de la partería? Y dicen, ¿qué? Sí. ¿Partería? ¿Cómo? Pero si es medicina intercultural, tendría que haber el saber ancestral de las parteras, ¿no? Y cosas que no encontramos, ¿no? Entonces, Exactamente. O sea, pues decía, falta un gran camino por recorrer. Sí. Porque, ¿cuál es mi cuestionamiento con relación a las universidades interculturales? Que no tienen los mismos materiales, los mismos estudios hechos, al igual como se ha desarrollado en el conocimiento occidental, es decir, sistematizado, organizado, sobre el cuerpo humano, por ejemplo, hecho desde la cultura y la lengua propia. No hay. O sea, ¿cómo un médico se puede formar interculturalmente si tiene que llamarle pulmón al pulmón y no le llame como se le dice en Tzotzil, por ejemplo? ¿No? Y cómo, entonces, si no tenemos esos referentes en igualdad de condiciones de conocimiento sistematizado, entonces no podemos hablar. Pensar, o sea. Exacto, sí. Sí, es muy bonito eso de que dicen, sí, los chicos presentan su tesis en su lengua. Y el que revisó la tesis, se abren otras interrogantes en el proceso. ¿Sí? No, si yo me doy cuenta con traducciones muy breves, que aún así no se comprende bien muchas veces lo que se hace. Entonces, ahora imaginémonos una tesis, ¿no? Que le quieras poner marco teórico, tendrías que generar un movimiento epistemológico distinto, ¿no? Un modelo de concepción, de pensamiento y de concepción del conocimiento totalmente anclado desde los principios de la formas de sistematizar conocimiento. O sea, es muy interesante lo que sucede con las tejedoras, pero finalmente para su validación tienes que depender del otro. Sí, te reconozco que sí sabes, pero yo te digo que sí sabes, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Es por eso, porque el conocimiento se originó en otro lugar. Por ejemplo, eso es lo que pasa. Pasa mucho en México. La medicina tradicional asiática
es extremadamente estudiada por los médicos en las academias, ¿no? O sea, la medicina tradicional asiática china es un sistema de salud. O sea, es como México. O sea, nuestro primer sistema de salud es el sistema de salud tradicional. O sea, me duele la cabeza, tómate un tecito. No, nunca vamos a ir primero al paracetamol. Ya te tomaste tal, ya te tomaste, ya te sobaste, ya te esto, ya te estábamos diciendo que si te vamos a poner con bicarbonato, que si eso, que si que o sea, porque la enfermedad nace en la otra persona, que tu mamá te dice, ay, mi mamá me curaba de esta manera. Los chinos han creído, y aparte de que o sea, toda la parte de la colonización, de todo esto de Asia fue muy diferente a la de nosotros y a la de Europa, ¿no? Incluyendo Europa misma. ¿No? Porque Francia no era o sea, Francia ya no es Francia, ahora ya es Francia, pero era gente muy distinta a la que teníamos con la llegada de todo eso, ¿no? Entonces, y en esta, a mí me pasó que sí, de verdad a mí me daba, pero así todavía me da sentimiento, que yo trabajaba en una clínica y yo trabajaba con una población de africanos, y como todo, ¿no? Ellos decían que el fenómeno de la depresión era el fenómeno de la posesión, ellos decían que se sentían poseídos. Entonces, nosotros le llamábamos pues la depersonalización, o sea, no te sientes como tú mismo, o sea, tú tienes tu personalidad, eres una persona muy alegre, entonces pues te sientes depersonalizado porque no te sientes como tú. Entonces ellos le llamaban el fenómeno de posesión, o sea, estaban poseídos por algo más que no era ellos, pero obviamente llegábamos y con los médicos y yo ya veía los expedientes y antipsicóticos y desesperación por parte de los médicos que no entendían por qué los pacientes no se sentían mejor. Pues probablemente o sea, ese fármaco no tenía ninguna, o sea, no iba a tener ninguna acción sobre una depresión. Pero obviamente los ponían así porque decían que había un tipo de psicosis, de esquizofrenia, paranoia, porque ellos decían que estaban los demonios, el fenómeno de posesión. Y lo único que te estaban intentando decir era que ellos se sentían grises y no se sentían como... Entonces la gente, hasta el tratamiento médico era súper diferente y ya los estaban estigmatizando con una paranoia o con una melancolía que es severo, ¿no? Porque es una ruptura. Y entonces nosotros tuvimos que entrar al hospital donde se crean en Europa en muy poco tiempo las consultas transculturales, que era esto, ¿no? Era justamente que varias personas se sentaran y dijeran, y analizaran cada síntoma que la persona decía. Y aquí te dicen igual, yo me acuerdo que trabajé en el hospital, me decían que del chamorro, o sea, que la energía se les iba del chamorro, ¿no? Y yo decía... Exacto, y aquí en los hospitales, porque la gente que viene de Coita, que viene de... No hay que irnos a tan lejos, o sea, no te va a decir, no conoce la palabra depresión, entonces te va a decir cómo se siente, y se siente como alguien que tiene un ataque de ansiedad por la primera vez y dice que se va a morir, ¿no? Porque y que siento y que es una... Bueno, pues sí, pero porque no... Entonces, este saber del futuro es hasta un diagnóstico que pone al otro en peligro, al contrario, de tener una descompensación peor, porque pues lo que le estás dando no le va, ¿no? Entonces es la manera en cómo tenemos el saber, ¿no? No se crea de la persona que te lo está diciendo, no se crea de la persona que tiene el saber. O sea, la persona que tiene el saber es la persona que te está dando el síntoma, ¿no? Que te está diciendo cómo se siente. Y tú solamente tienes que decir, a ver, yo estudié esto, y no se construya eso, ¿no? Porque no se construye eso. Y la medicalización de la psicología ha sido pues el DSM-5 con eso, aquello, entonces ya no existe, ¿no? ¿A dónde le vas a creer que le vas a decir a alguien que te fueron a ramear? Cuando entre nosotros nos hemos curado por rameadas, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han pasado el huevo y nos hemos sentido 1000 veces mejor? Claro, o la vergüenza también, hay vergüenza. comunidades que Sí, por pueden supuesto. morir de vergüenza. Pero por supuesto. Claro, mueren de vergüenza, Claro. mueren de susto. Mueren de o sea, el susto. Dirían los psicólogos que vivió un episodio traumático, Ajá. que afectó su, ¿cómo se dice? Su Su autoestima. autoestima, sí. Claro. Una lesión profunda de la autoestima y por eso se murió. Claro. Sí. Claro, pero Sí, pero por imagina supuesto. cómo puede deprimirse todo el sistema orgánico, no solo el sistema Sí. psicológico, ¿no? No, claro. Existe de algunas Y el canibalismo. existe. No, o sea, Pensaba en cuando sucedió lo del COVID, estuvimos trabajando con el Centro de Artes Indígenas, no sé si han escuchado del CAI. El CAI es un centro de artes indígenas del Totonacapan, del pueblo Totonaca en Papantla, y está registrado como una de las buenas prácticas porque tiene 16 casas escuelas, que le llaman. Entonces es como la conformación de estas escuelas de acuerdo al don que ellos le llaman, como al español sería el don. Entonces hay medicina tradicional, hay las cocineras de humo que están ahí, están los de música, pintan, bordan, entonces es un modelo educativo
que fue reconocido por la UNESCO como una buena práctica para la transmisión del saber. Y es como todo, o sea, por ejemplo, cuando pasó lo del COVID decían, pero es que ¿cómo les comunicamos lo del gel, no? Por ejemplo, lo del uso del gel, lo de la distancia. E iban a los centros de salud y todo en español. Y entonces los abuelos decían, es que tenemos que reformular. Entonces se pusieron a trabajar, a crear todo un esquema de pensamiento entre gente que era hablante de las dos lenguas, para poder transmitirles a los que solo hablaban en esa lengua lo que se estaba pensando y cómo conformar esa serie de conocimientos a raíz de la pandemia en términos médicos, que nosotros mismos nos costó mucho trabajo aprender muchas cosas, que lo leíamos del español directo, ¿no? Entonces era, ¿cómo lo vamos a conformar? Y llegaron a la creación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en Totonaco. Obviamente con la participación de esta persona que hablaba totonaco y español, ¿no? Y que les transmitía, y entonces y cuando te lo explicaban en totonaco, que a veces son intraducibles porque no hay una traducción literal al español, decían, es una maravilla, ¿no? O sea, lo reformularon de tal manera que el pueblo lo entendía de acuerdo a su cosmogonía. Entonces, los esquemas de la lengua es como todo el esquema del pensamiento y de los sentires. Así es. Que es re complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, pues es una práctica, ahí si se meten y buscan CAI en la UNESCO lo encuentran, ¿no? La traducción. La traducción que hicimos, nosotros hicimos la primera traducción de la ruta de la queja y la hicimos en Tzotzil. Entonces pasó por un primer traductor, después fue otro traductor que lo modificó y después ya pasamos a revisión aquí a Secretaría Académica. Entonces aquí el maestro Enrique nos apoyó y se sentó con la otra persona que también hizo la traducción y entre las variantes, entonces yo los veía escuchar, entonces decía, yo lo entiendo de esta manera. Esto es, ¿qué hay que hacer si algo te sucedió? ¿No? Porque esa sería la pregunta. No qué hacer en caso de que hayan violentado tus derechos, ¿no? O sea, no. Ah, ok. Se leía como... Perdón, la ruta de la queja para entender es como el mecanismo que hay institucional para presentar una queja, ¿no? Si algo sucedió, ¿no? Entonces decía en español, ¿no? Alguien ha violentado tus derechos, ¿no? Y ella lo había escrito como algo te ha pasado o algo así, ¿no? Entonces yo estaba viendo a estas dos personas hablando el mismo idioma, o sea, hablando la misma lengua, pero entendiéndolo desde diferentes. Exactamente, ¿no? Intentando encontrar una manera en la que dos personas se pusieran de acuerdo para que otro entender. 100% de la gente, o sea, de aquí, o sea, el 100% que constituye la universidad en lengua tzotzil pueda comprender eso, y algo tan difícil de comprender, O sea, una infografía. que es una infografía, pero que habla de conceptos de violencia, de género, entonces que tampoco son 100% dados o conocidos o trabajados en tzotzil. Entonces fue incluso hay una confrontación, o sea, con los pueblos indígenas sobre la violencia, sobre qué, sobre el papel de la mujer es fuertísimo, ¿no? Entonces hicimos esta traducción y de verdad nos tomó a todos y yo estaba viendo, yo queriendo intentar, pero yo estaba viendo a estas dos personas o sea, platicar sobre, no, yo creo que esta palabra, no, mejor esta, ¿no? Y cada uno escribía y hasta que se logró, o sea, hasta que se logró esperemos que cuando se publique la gente que lo lea pueda seguir esa ruta. Ninguno de los Nadie va a llegar a quejarse en español, porque Se van a quejar lo de la traducción. pero eso sí lo decía la traducción, no, pues no. Pero bueno, pero son bárbaras. Sí, y la ruta de la queja es Ahora imagínate la ley orgánica cuando la vamos a hablar en Tzotzil. No. Bueno, me disculpo compañeras porque me tengo que ir a una reunión con la rectora. Okay. Entonces, concluyan y aquí Rocío me hace el favor de regresar a la maestra Cintia Ya que se quede aquí. Aquí en el centro de Atlética. La robemos aquí, maestra. Sí. Entonces, pues esa es un poco mi propuesta, como que podamos sentarnos a conversar con base en estos documentos. Sobre todo, yo les preguntaba al inicio, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más destacados que les han llevado a replantearse este modelo educativo para, pues, empezar como desde ahí, ¿no? Quizás hacer como una jerarquización de las, no sé si llamarlas problemáticas, pero bueno, de los spotlights del modelo educativo que ya
están replanteándose y poder trabajarlo con los suplementos, ¿no? Lo ideal sería que pudiéramos encontrar, aunque sea un camino para poder incorporar realmente la interculturalidad, porque platicábamos con la maestra. Por ejemplo, lo de las cocineras tradicionales, ¿no? Nosotros tenemos la carrera de gastronomía. Pues una universidad intercultural tendría que poder incorporar el conocimiento de estas cocineras tradicionales y enseñarlo a los estudiantes. Pero la pregunta es, ¿podríamos? O sea, Pero se tiene la cocina de humo, ¿no? se tiene la cocina de humo, pero la trabajan docentes de la universidad. O sea, gente con grados académicos. Sí, la invitan, pero digo, para, o sea, ya incorporarla dentro de nuestro... Exacto, como una docente sin grados académicos, nada más con el conocimiento. Si fuéramos interculturales debería de poderse hacer, ¿no? Pero pasaría, creo que lo que pasó con las tejedoras, que sí sabes, pero pues yo te digo que aquí está tu papel de que sí sabes y lo vamos a hacer juntos para que valga. No, y es que por la simple reglamento. Y, por ejemplo, la equidad de Es género. bien absurdo Yo que veo los temas de equidad de género, digo, bueno, a ver, una acción afirmativa para promover la equidad de género en la universidad es, por ejemplo, que en las plazas salieran convocatorias específicamente para que fueran cubiertas por mujeres. No se opondría el sindicato, estarías de acuerdo con los reglamentos, o sea, toda la estructura que tenemos como universidad no se contrapone con eso. Que hay otras instituciones que lo han hecho, por ejemplo, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ya lo implementa, o sea, saca convocatoria exclusivamente para mujeres. O sea, solamente lo compiten mujeres y el puesto va a ser para mujer y la siguiente para hombre y así y así. Pero aquí uno dice, bueno, lo podríamos proponer, pero de ahí que estructuralmente se pueda, ya es otra cosa, ¿no? Sí, es complejo porque es cambiar. Sumamente complejo. Es tratar de incorporar como todo un sistema a otro sistema que está bien iba a decir, iba a decir muy viciado, pero no, pues muy consolidado, ¿no? Es que se tiene que hacer al final de cuentas, por ejemplo, el caso del posgrado, lo que se está hablando es de todo el STEM, ¿no? Y entonces, bueno, si queremos hacer una política en materia STEM, ¿sí? Pues definitivamente eso pasa porque las ingenierías, las matemáticas, las físicas, ¿sí? Si son 8 becas, 8 mujeres, 8 hombres. Si queremos en realidad hacer una política asertiva para STEM, ¿sí? Claro, ahí sí. Entonces, por supuesto, eso creo que es un poco hasta más sencillo porque son becas que nos llegan y que esta política sería muy congruente con la política nacional. Pero ya, digo, en plazas que tenemos un sindicato, como dices tú, de que, híjole, pues no sé si me conviene, no sé, ¿no? O sea, creo que sería un primer paso también y me gustaría muchísimo explorarlo, pues, saber qué pasaría, si se podría, lo permitiría, porque no es una opción afirmativa para poder llegar a la equidad de género. Y yo creo que es, o sea, como el tema de las alianzas colaborativas, porque a veces, o sea, si pensamos que una unidad académica u otros espacios tienen que fusionarse y volverse uno, quizá no, o sea, es que no va a pasar, ¿no? A lo mejor, o sea, yo pienso que pudieran ser como las alianzas colaborativas, es decir, en el tema de patrimonio, que es como los temas que yo trabajo dentro de la oficina, lo único que ha quedado es tratar de consolidar esos dos, o sea, como esos dos mundos, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades tienen ellas que responden a condiciones estructurales? Pues eso, una certificación que lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero bueno, se tiene que atravesar, pagar para poder tener un papel que diga que tú lo puedes transmitir en espacios formales, ¿no? Aunque tú lleves años enseñando a tus nietos, a tus hijos, pero ese conocimiento pues no está valorado. Creo que hay avances, estamos logrando como la revalorización en temas del patrimonio. Con las cocineras pasa lo mismo. La Universidad del Claustro de Sor Juana, que es una de las más pues como renombradas en la Ciudad de México y a nivel nacional, tiene la carrera de gastronomía y crearon un laboratorio de gastronomía. Entonces yo les decía, bueno, ¿y a quién va a estar trabajando? O sea, porque está muy padre como esta parte de las creaciones gourmet
que es a lo que van como los estudiantes, pero ¿qué está pasando con la redistribución de los alimentos? ¿No? Que no hay una distribución justa. México tiene el mayor número de toneladas de desperdicios de alimentos en buen estado que se tiran y que no. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la equidad alimentaria? ¿Qué pasa con la nutrición? Porque la alimentación también va de un tema de... Y hay una revista de Correo UNESCO que salió... O sea, la UNESCO tiene una revista que se llama El Correo, salió en mayo y que habla sobre la alimentación, la gastronomía en las aulas. Dice cómo los estudiantes no tienen acceso a una buena alimentación y eso cómo trasciende en el impacto de su desarrollo profesional. Y que la UNAM ahorita, la UNAM y la UAM, me parece, no sé hacia aquí a nivel estatal, o sea, están no teniendo subsidios en los que los alumnos pueden llegar y almorzar y comer 5 pesos diarios. Creo que la UNAM lo tenía, ¿no? Sí, la UNAM y la UAM. Y entonces, son como encontrar dos mundos, estos dos mundos de los que habla el maestro, y que dices, ¿cómo haces para...? Es un poco como toda la lucha de poder entre los géneros, hombres, mujeres, y que al final terminan siendo eso, o sea, luchas de poder por cooptar ciertos beneficios, ciertos privilegios que de un lado, y sabemos de qué lado, es del que no se quiere soltar. Maestra, metodológicamente hemos construido una ruta para la construcción del modelo educativo que se planteó en su etapa inicial, ubicar o definir colaborativamente qué tipo de universidad queremos ser. Es lo que iba a decir. Digamos, el ideal de lo que quisiéramos, a donde quisiéramos apuntar, ¿no? En un proceso de a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque no se limita nada más a esta gestión rectoral, ¿no? El modelo educativo lo debemos de más largo alcance, precisamente porque creo que no vamos a lograr un ideal de este tipo en 3 años. 3, porque nos queda menos, creo que ya casi 2. No, Ay, no, tampoco, maestra, por Pues favor. hasta bien, Pero hasta enero. Y el próximo Este enero es el primero primero. iban cerrando antes. Ya la maestra. Bueno, pero esa es la visión En más corta enero no me plazo. diste mi regalo de Navidad. Pero bueno, a partir de ahí, la siguiente etapa de construcción, que esta incluye qué estamos entendiendo entonces o resignificando como el rol del docente, el rol del estudiante, el rol del gestor administrativo, que en un trabajo conjunto nos permitan ir eslabonando estrategias para el logro de esto que nos planteemos como universidad, ¿no? Ahora, las siguientes etapas de construcción del modelo, porque lo que buscamos es que una de las cosas que salieron en la evaluación del modelo es que premia más lo administrativo sobre lo académico. Y pareciera que lo administrativo nos genera la ¿Cómo ruta se de evalúa? trabajo. ¿Cuál fue el proceso? ¿Quiénes Nosotros implicaron en el generamos. proceso? ¿Ustedes Sí, fue una evaluación interna, desde la dirección se elaboraron los índices, los indicadores, y se construyeron los instrumentos, se llevaron a pilotaje y posteriormente se aplicaron no a toda la población, porque no contamos con todo el personal necesario para poder hacer el análisis, pero sí se generó una población representativa de las facultades que conforman la universidad, y a partir de ahí se aplicaron los instrumentos para estudiantes y docentes. No era una metodología ya existente, o sea, se creó a partir de esta A partir de los elementos que planteaba el mismo modelo, Ajá. para comparar si se habían logrado. Es una encuesta de percepción. Okay. ¿No? Encontramos cosas muy interesantes. Por citar un ejemplo, el docente decía que era sí. Plus One Ultra, Y y el estudiante decía que no. ponía en el otro extremo que no era así, ¿no? Por ejemplo, que no se atendía el desarrollo
integral del estudiante, por así decirlo. Entonces habían como posiciones equidistantes. Digamos, la siguiente etapa es ir construyendo de alguna manera los fundamentos filosóficos, epistémicos, pedagógicos, sociológicos, que van a permitir argumentar una postura pues un tanto epistémica de cómo lo podríamos lograr, ¿no? Esto nos va a permitir de alguna manera ir estructurando cuáles serían esos ejes formativos que nos pudieran ir permitiendo construir una ruta estratégica para el logro de estos elementos, entre ellos la interculturalidad, la equidad de género, ¿no? Como elementos que se pretenden ir estructurando. Entonces, en este primer acercamiento, yo no sé qué tanta disponibilidad haya porque está planteado un foro en el que se integren estos ejes, y la idea es que ahí se inviten pues a expertos como usted que nos digan cuáles son esas directrices, pero que en un diálogo con nuestra parte académica, docentes, administrativos, directivos, porque también pensamos que la parte de la gobernanza, si no se genera, no la va a aplicar, se pueda generar ese diálogo y entonces se puedan construir ese puente entre lo que se espera, ¿no? Y lo que podemos hacer, porque también tenemos que circunscribirnos a nuestra realidad institucional, ¿no? Y en esa división de corto, mediano y largo plazo, ir estableciendo cómo irlo alcanzando. ¿Y tienen ya fecha? O sea, ¿tienen planeado el foro? Hay una propuesta, estamos pensando que sea en noviembre. El 14 de noviembre. Sí. La propuesta. Sí. Todavía no la hemos está la propuesta, pero esta es para lo de los fundamentos. Sí, me refiero más a el de los ejes transversales. Sí. Ah, sí. No, esa todavía Esa todavía no, pero aprovechando su participación, sería bueno, si usted tiene en su agenda un espacio, la orientamos hacia esa fecha, porque estábamos pensando en hacerlo por días, eje por día, ¿no? Porque si es nada más aquí con una pincelada ya nos llevamos 2 horas, pues si hubiera disposición de parte suya, podernos invitar en nuestra agenda cuál sería la fecha y ya sea de manera presencial o virtual, congregar ya un grupo de académicos de trabajo que pudiera nutrir bastante este planteamiento inicial. ¿Cómo ves? Sí, a mí me gustaría mucho que viniera Adolfo, se llama Adolfo Rodríguez Guerrero. La oficina, digamos que se compone, o sea, la UNESCO se compone en sectores, ¿no? Está el sector cultura, que es al que pertenezco yo, está el sector de educación y ciencias sociales, ciencias naturales, comunicación e información pública. Entonces, en la parte de educación me gustaría mucho que viniera mi colega Adolfo, que es el que tiene toda la expertise en el tema tal cual, así, educativo. Él estuvo mucho tiempo trabajando. ¿Vino a un evento de UNED? Sí, estuvo aquí apenas hace una semana. Sí, Adolfo Rodríguez. Y dije, oye, nos te hubieras esperado. Pero sí. Bueno, yo en realidad recibí la invitación para venir ayer. Entonces, porque yo no sabía si venía o no a Chiapas, vengo al Festival Mayazoque, entonces me dijo el maestro, aprovechamos y empezamos a ver algunas líneas. Dije, sí, como está el maestro, yo nunca le digo que no. Nadie. Pero me gustaría mucho que viniera Adolfo, no sé si tuviste la oportunidad de escucharle. Lo escuché, sí. Es una eminencia en el tema educativo, no es porque sea mi colega, pero lo es, como docente, como muchas líneas que ha estado, ¿no? Entonces, poder establecer una agenda de trabajo con él, que desde luego, yo voy a estar en Tijuana el siguiente mes y en Yucatán,
Y él también siempre anda, o sea, vive 2 días del mes en su casa. Pero pero desde luego que podemos organizar una reunión con él. Hacia diciembre estaría bien. Sí. Bueno, yo tengo que checar la agenda de Adolfo porque yo quiero priorizar que venga él. O sea, yo en diciembre, por ejemplo, podría después de la segunda semana, o sea, sería la segunda y ya, ¿no? Que me despido del... ¿Y en enero? Y ya en enero pues retomamos actividades, ¿no? Entonces yo puedo checar la agenda, o sea, me gustaría, vi que pasaron una lista, creo. Sí. Quizá tomarle una foto a la lista y poder armar como un correo en el que yo ponga en copia esta Sí, todas, bueno, ¿no? nos falta también el nombre Pero de también tú. No, nada más la de ella, ¿no? ¿Se anotó? No sé tampoco. Todas. Todos los que estuvieron aquí. Sí, todas las que estuvimos. Y poner un correo en copia Adolfo, con copia Adolfo y que podamos ir checando la agenda. Y sí, con gusto. Pues muchísimas gracias. Les pasaré también el documento, o sea, dentro de todos los links, el documento que trabajamos con el IMBAL, con las escuelas de arte el año pasado para el protocolo de violencia de género. Estuvo muy interesante y fue como un mecanismo ahí que tratamos de implementar. Hicimos ese pilotaje con el IMBAL y creo que salió bien. Entonces, ¿Un protocolo de violencia de género? Sí, entonces lo estamos como en espacios educativos, ¿no? En el tema del arte y de industrias creativas, y lo tratamos de implementar con funcionarios del IMBAL, de las escuelas de arte, desde académicos, administrativos. Entonces, pues estuvo interesante el ejercicio y creo que de eso va, de estar dialogando y de hacer ejercicios y dice el maestro, pues ponerlo en práctica, porque al final cómo terminas de bajar estos marcos internacionales, si no sirven si no los logras pues aterrizar, ¿no? Claro, que al final de cuentas eso de la transversalización es una trampa también discursiva, porque es todo lo transversalizo, sí, perfecto, está transversal, pero ¿cómo se ve? ¿No? Entonces sí está transversalizado, pero en el discurso, pero en la práctica cómo lo transversalizo, ¿no? Pienso que ese es el reto. Exacto, así es. En esos de los métodos. Pues eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto. Sí, claro que sí. Sería bien al maestro Enrique.